efectivamente, eh, vamos de cara a lo que pues, sería el día a día de, eh, pues, de un gerente de marketing y todo el equipo creativo que pues va a estar, digamos, colaborando de forma transversal y pues en un flujo 360, ¿sí? En donde básicamente para cumplir con los diferentes objetivos, pues debe haber una colaboración, digamos, lineal y pues, digamos, adecuada, asertiva, para que pues todos esos plazos, todos esos presupuestos y todos esos objetivos generales de cara al cliente, pues básicamente se cumplan. Y pensando en ello, pues hemos creado unos módulos: planeación de marketing, planificación de campañas, administración de eventos y procesos creativos, en donde van a estar, digamos, diferentes tableros con diferente parametrización que le va a permitir a este gerente de marketing o a estos gerentes de marketing, pues tener consolidado toda la operatividad y pues tener de forma organizada en la jerarquía de sus procesos, pues digamos, sus equipos colaborativos para que no haya fuga, digamos, de datos y que todo el mundo esté, digamos, trabajando en lo que le corresponde. Para ello, el gerente de marketing debe asegurarse de que todas esas solicitudes lleguen de forma centralizada a un tablero donde tenga la vista general de todo lo que está recibiendo por los diferentes medios que lo recibo. Para ello, tenemos un tablero principal de gestión de solicitudes. En este tablero principal de gestión de solicitudes, lo que va a suceder es que, como a nivel de embudo, va a tener y va a poder filtrar y va a tener conocimiento del tipo de solicitud que está recibiendo, y con esto pues va a poder saber básicamente a cuál equipo le va a asignar estas diferentes tareas. Teniendo este filtro o este embudo donde está llegando las solicitudes, pues va a tener mucha más claridad y efectividad a la hora de la administración. ¿Sí? Para que no lleguen solicitudes sueltas por diferentes tipos de tableros, entonces creo, digamos, una sola entrada y tengo claridad de lo que está llegando. Efectivamente, conocemos que dentro de Monday hay muchos medios por los cuales yo puedo capturar información por medio de integraciones hacia aplicaciones que usemos naturalmente o que usamos naturalmente dentro de nuestro día a día, ¿sí? Y también por los formularios, que es básicamente esa solución o esa opción que nos permite Monday de forma rápida para crear contenido dentro de los diferentes tableros o traer información de diferentes áreas o compartírsela a nuestros clientes en caso de que seamos una agencia, por ejemplo, de marketing que estamos atendiendo contratos y demás. Una vez en un tablero donde llegue toda esa información, debo tener a mi equipo de analistas revisando todas esas solicitudes para que luego de revisar que los datos que se están recibiendo de la información que yo como gerente de marketing o como área de marketing necesito para empezar a colaborar con mi equipo para darle trazabilidad a todas estas solicitudes, pues tengo que hacer una revisión previa. El analista revisará pues que la información que ingrese a nuestro tablero pues esté de acuerdo a lo que pues necesito para iniciar, ¿cierto? Y también desde aquí se generará esa comunicación inicial hacia el cliente en caso de que requiera información. Como analista o los analistas pues van a tener que parametrizar antes de darle aprobado o desaprobado a alguna de las solicitudes, pues ese trimestre en el que se va a lanzar esto, desde el principio, darle orden al tipo de solicitudes, porque efectivamente conocemos que recibimos demasiadas solicitudes y algunas hay que darle prioridad, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo defino el trimestre en el que se va a lanzar esto, en este caso se va a lanzar eh, en el segundo trimestre, vamos a decir que esto se va a lanzar en el tercer trimestre, y así puedo tener, digamos, la distribución de datos dentro de los tableros que van a operar luego de que esto se apruebe. Efectivamente, se definirán prioridades, ¿sí? Para darle básicamente cabida a esas solicitudes dentro de los equipos creativos.
Una vez los datos ya estén consolidados, ya estén parametrizados y estemos listos para empezar, pues básicamente se aprobará o se desaprobará esta solicitud. Tengo 3 nuevas solicitudes que necesito aprobar, haré el cambio de estado y este cambio de estado en relación a diferentes automatizaciones que ya las conocemos dentro de Monday, nos permiten agilizar los procesos. Y con este único cambio de estado, pues se van a orquestar diferentes solicitudes hacia diferentes tableros. Es decir, que este tablero va a ser la base central de que los tableros de planes generales de marketing, donde básicamente va a ser ese calendario operativo del gerente de marketing, donde va a tener clasificado todas las solicitudes de forma trimestral, va a tener conocimiento de los cronogramas, de las prioridades y va a tener una vista 360 de toda la operatividad cuando estas solicitudes empiecen a tomar forma dentro de los equipos creativos. Ahora, como hemos definido, noten que por acá el webinar y el video promocional definimos que era del trimestre 2 pues vino y se creó dentro del trimestre 2. Miren que ya hay una organización inicial dentro de los tableros. No tengo que venir a crearlo de forma manual, no tengo que venir a estandarizar procesos, sino que de una vez tengo toda la data. Ahora bien, no solamente se ha alimentado este tablero de planes generales donde pues el gerente de marketing tiene esa vista 360, sino que ahora, según el tipo de solicitud que tenemos acá, ya lo tenemos identificado. Sabemos que tenemos un webinar, una campaña y un video en donde en tableros operativos yo voy a estar gestionando pues esas diferentes solicitudes y voy a estar asignando a los equipos y a las personas que corresponde asignar para que estos procesos se puedan ejecutar de manera adecuada. Entonces, en producción creativa, si vamos a producción creativa, ya el equipo creativo tiene la solicitud en su tablero. Por acá tiene el webinar. Y aquí el encargado de este tablero, de administrar este tablero, que bien puede ser el gerente de marketing, o si el gerente de marketing tiene asignado a un gerente o un jefe o un líder creativo, pues él va a poder asignar a su equipo creativo a las diferentes solicitudes. Por ejemplo, entonces por acá diremos que Ernesto es la persona que se encarga de liderar los procesos o solicitudes de webinar y una vez sea asignado, básicamente, pues se cambiarán estados de forma automática, se organizará la información dentro del tablero y aquí Ernesto empezará a planificar las tareas que debe realizar para darle cumplimiento a la creación de ese webinar. Efectivamente, como necesitamos agilismo dentro de nuestros procesos, yo tengo por acá una columna que, pues si necesito alguno de estos tipos de tareas, rápidamente creo las tareas que necesite. Texto, si necesito crear, Ernesto necesita diseño. Entonces noten que de forma inmediata se empiezan a crear esas tareas a nivel de subítem y puede comenzar, pues, si tiene personas que van a liderar esos procesos o si él mismo se puede autoasignar, básicamente hacer cambios de estado, poner fechas, subir archivos o documentos digamos, de procesos finalizados, enlaces, seguimientos de tiempo y más. Hará la planificación de cronogramas, esfuerzos planeados de lo que pues normalmente estas personas se van a tomar para darle cumplimiento a esas tareas, informes creativos, seguimientos de tiempo y desde el tablero también de producción creativa va a tener esa vista 360 de la información base que ha llegado al tablero principal para que pues no se pierda de nada, para que esa comunicación constantemente esté vinculada a esos diferentes equipos y procesos dentro de este flujo. Ahora bien, no solamente desde el tablero se ha aprobado un recurso creativo o una gestión creativa, sino que también se ha solicitado un video. Para ello existe un tablero eh, donde me va a recibir todas esas solicitudes de videos. Y ustedes se dirán, venga, pero ¿por qué tantos tableros para gestionar una cosa a la otra?
pues conocemos que para la gestión adecuada de alguna de estos tipos de solicitudes, pues las tareas no van a ser las mismas, los equipos no van a ser los mismos. O si son los mismos, pues digamos las tareas son diferentes. Entonces, para tener esa tranquilidad de que los equipos que colaboran dentro de estos diferentes procesos y están trabajando para darle, digamos, el manejo adecuado a estas solicitudes, pues tener una jerarquía a nivel de tableros para la distribución de procesos es lo mejor que eh, podríamos tener dentro de Monday para generar también, digamos, una carga de esfuerzo de trabajo hacia estos equipos de manera adecuada y hacerle un seguimiento adecuado. Efectivamente, tenemos la carga de trabajo donde el gerente de marketing podrá ver qué tan cargado está su equipo creativo, teniendo en cuenta de que pues, podemos tomar dos criterios para medir ese esfuerzo: si la cantidad de asignaciones, ¿sí? La cantidad de ítems o solicitudes que yo le estoy asignando a esa persona, o por el criterio de esfuerzo que pues básicamente va a estar asociada a una de las columnas que yo plasme dentro del tablero para hacerle seguimiento del esfuerzo a esa solicitud particular. Entonces, estas cargas, este widget carga de trabajo, pues no solamente le va a permitir que esa persona, pues, vea su cronograma de trabajo y qué tan cargado está a futuro, sino que el gerente tenga, digamos, ese criterio de poder asignar a su equipo de manera adecuada. Quién está más cargado de trabajo, quién está menos cargado, con quién puede contar para la siguiente semana, con quién puede contar a futuro. Y básicamente, pues que todo el mundo esté trabajando donde le corresponde. Todos los tableros, pues, estarán asignados a esas personas que le corresponde. Por ejemplo, en las solicitudes de video estarán invitadas esas personas. Pues, básicamente, en las campañas, que entendemos las campañas y los eventos, son procesos, me siguen escuchando bien, ¿verdad? Por acá me Se nos no. fuiste un momentico, pero ahí ya te estamos escuchando de nuevo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Si no me escuchan, si no, de pronto se corta, digamos, mi voz, pues me comentan y repito nuevamente. Efectivamente, conocemos que las campañas y los eventos, pues son, digamos, solicitudes que tienen, digamos, un grueso de planificación un poco más amplia, ¿no? Entonces, para la planificación de campañas, cuando se orquesta desde arriba una solicitud, pues cae dentro del tablero de gestión de campañas. Como tiene, digamos, unas tareas diferentes, tiene una planificación mucho más amplia, pues aquí el equipo de las campañas, pues estará trabajando junto con el equipo operativo, pero no quiere decir que vaya a trabajar, perdón, dentro del equipo creativo. No quiere decir que va a trabajar dentro del mismo tablero, pero sí desde aquí yo le puedo orquestar hacia el equipo creativo, pues todas las necesidades que tenga para gestionar mi campaña. Cuando yo le asigne a un responsable a esta campaña para que empiece la gestión y la planificación, básicamente, pues por acá Sofía, que fue asignada a esta tarea, a esta campaña, empezará la planificación, pero no, no lo va a hacer, digamos, sola dentro de este proceso, sino que va a tenerle el respaldo de todo el equipo creativo en los procesos creativos, ya sea cualquier tipo de creación creativa, ¿sí? En donde desde aquí Sofía orquestará hacia ellos pues lo que necesite. Entonces, básicamente podrá definir ese estado de la campaña, que estamos en planificación, la prioridad la conocemos, el cronograma lo conocemos. Ella decidirá en esa planificación hacia dónde se va a publicar estas campañas, ¿no? Si en Google, si en Facebook, si en Instagram, ¿sí? Y esto básicamente le va a dar también, cuando publique esa campaña, pues un desempeño de la campaña, ¿no? Porque necesitamos medir en las diferentes redes sociales donde pues
esto se vaya a publicar, pues qué impacto está teniendo, ¿no? ¿Cuántos clics estoy recibiendo? ¿Cuántos CTR estoy recibiendo? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son esas impresiones? ¿Esos leads que estoy capturando? ¿Cuál es el impacto que está teniendo mi campaña, mi evento? ¿Sí? Y pues aquí puedo tener una distribución y también desde aquí puedo conectar hacia esas diferentes herramientas o hacia esas diferentes aplicaciones, que es donde voy a promover mi campaña. Entonces noten que todo está totalmente alineado, todo está totalmente conectado para que funcione de cara a que pues el gerente de marketing tenga pues la vista clara de todo lo que está sucediendo desde el principio. Porque si vamos desde los planes generales, pues aquí tengo todo lo que está sucediendo con estos procesos. Entonces vemos que por acá los equipos creativos ya tienen, ya todo está en producción, ya todo está, digamos, eh, corriendo dentro de los diferentes procesos, ¿sí? Ahora bien, si volvemos a la campaña, la planificación es mucho más amplia y lo que busco mostrarles aquí es que pues no solamente vamos a manejar o vamos a tener claridad de esos presupuestos que vamos a asignar a esas campañas, vamos a hacerle seguimiento a todo lo que se ha gastado dentro de esa campaña, si los recursos asignados o estimados, pues si están siendo lo suficientes para llevar a cabo esa campaña, tener esas fórmulas que me permitan medir esas diferencias, tener los objetivos claros de hacia cuál va a ser el impacto de estas campañas, ¿no? El objetivo de la campaña, el público específico, por acá tenemos correos de cliente y desde aquí noten que, como les mencionaba al principio, el equipo que gestiona la campaña no va a estar sola en el proceso. Por ejemplo, desde aquí le puede orquestar hacia el equipo de producción creativa y solicitudes de videos, pues cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, en ese momento de la planificación se dio cuenta este gestor de la campaña que necesita un contenido y pues le voy a empezar a enviar esas solicitudes hacia los equipos creativos. Entonces noten que simplemente con ese cambio de estado, si vamos al tablero de producción creativa, pues ya ha comenzado a recibir todas esas nuevas solicitudes en las cuales pues el líder de el tablero, de este proceso, pues va a asignar a esos diferentes equipos para que se encarguen de la gestión, ¿sí? Entonces, de forma rápida, de forma transversal, voy a tener esa vista 360 de todos esos procesos. Ahora, si desde aquí, noten que si yo finalizo algún tipo de proceso, por ejemplo, digamos que yo ya cumplí con la entrega de todo esto, aquí pues básicamente podré eh, definir el tipo de creación, esa prioridad que le voy a dar dentro de la planificación, ¿sí? Porque pues digamos, una cosa es lo que solicita el cliente y otra cosa de pronto es lo que nosotros también podamos proponer en digamos, en la realidad de lo que se conoce que dura la creación, por ejemplo, en video, ese grado de impacto que tiene. Entonces, digamos que es ahí donde se entra como a alinear esas fechas de cronogramas y demás. O si manejamos contratos con clientes donde pues estemos, no sé, una bolsa de horas o cumpliendo con, digamos, unas contratos puntuales, ¿no? Entonces, noten que desde acá, si yo finalizo, por ejemplo, este webinar, que aquí es donde les quiero mostrar que pues estos 360, o sea, lo que pase aquí pasa en los tableros eh, principales y noten que por acá este webinar pues ya se ha movido hacia completadas. Noten que acá yo no tuve que darle en el estado completado para poder mover o ordenar mi información, sino que pues desde el tablero eh, creativo pues he hecho esos cambios de estado. Y pues básicamente, por medio de estas automatizaciones, que es el gran potencial que tiene Monday, pues nos permite esa organización. Y por último, para ir cerrando, básicamente, pues lo que buscamos también tener estadísticas generales de todos nuestros procesos, tener una vista 360 de estadísticas donde
al gerente de marketing o los comités organizativos pues tengan, pues digamos, la claridad de lo que está sucediendo, los equipos, cómo están administrados, cuántos eventos, quiénes están relacionados a esos eventos, las diferencias de gastos versus los presupuestos, ¿sí? Planes generales de marketing, cuántas cantidad de iniciativas por trimestre, cantidad de iniciativas en diferentes, digamos, vistas, la gestión de solicitudes y poder tener la carga de trabajo general, ¿sí? No solamente desde cada tablero operativo se va a poder ver la carga de esas personas que están asignadas a esos diferentes tableros, sino que de forma general yo puedo ver todas las personas que están participando en todo mi, digamos, parque de marketing, ¿sí? En el área de marketing como tal y pues puedo ver qué tan cargado de trabajo está esa persona y pues como les mencionaba, cómo puedo contar con esta persona o este equipo hacia futuro. O si es que dentro de esa, digamos, medición de esfuerzos, pues yo también como gerente de marketing tengo que pensar en contratar pues mucho más personal, de pronto más creadores de contenido, más no sé, diseñadores de páginas web, en fin. Entonces, digamos que esto, pues de forma muy general, mostrarles, pues, digamos, el impacto que podría tener este flujo que está totalmente conectado, que está totalmente alineado desde un tablero de gestión de solicitudes hasta que finaliza el proceso y cómo desde los tableros inferiores alimenta los tableros superiores para que haya una vista 360. Ahora, antes de que se me olvide, recuerden que pues, los tableros y en estas actualizaciones que Monday ha traído, pues cada vez potenciando mucho más, digamos, y facilitando mucho más a nuestros procesos dentro de los diferentes áreas o diferentes tableros, pues por acá tenemos la inteligencia artificial que podemos utilizar de cara a que pues, si necesitamos crear rápidamente listados de tareas para nuestros equipos creativos, básicamente por medio de la inteligencia artificial, podemos sugerirle que nos dé opciones para poder administrar. Eh, lista creativa, por ejemplo. Y pues, digamos, utilizando estas herramientas podemos cada vez agilizar estos procesos y dar mejores resultados a nivel general de cara a estas solicitudes que nos hacen los diferentes clientes día a día.